Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todo el mundo. Soy Ángel Ribó con Expansion Network, como sabéis, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Y soy yo, Ángel Ribó, conocido aquí en el mundo de los negocios en Estados Unidos como el confidente de los gerentes generales y conocido en América Latina como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios. Y volvemos a tener hoy aquí con nosotros desde España, nosotros estamos aquí en Dallas, desde España, a Carlos Gardeta. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches. Estamos a las 10 de la noche aquí y muy bien, haciendo... Exacto, es un poquito tarde en España. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo y gracias a todos vosotros por estar aquí. Sé que teníais previsto estar con nosotros esta noche y vamos a estar en otro canal, pero al final hemos tenido que estar aquí. Gracias por vuestra paciencia y vamos a empezar ya. Como sabéis, como os acordaréis, los que ya conocéis a Carlos de entrevistas anteriores, él es una persona apasionada por el cerebro humano. ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te tiene? ¿Qué es lo que te empezó a ti a intrigar sobre el cerebro humano que hizo que empezaras a estudiarlo tan a fondo? Bueno, yo cuando tenía 11 años mi padre tuvo un derrame cerebral que le dejó en coma, del cual no salió en 11 años más y murió de resultas de estar en cama tantísimo tiempo. Pasó la vida, tuve mi segundo hijo ya cuando tenía yo 38 años y nació con una lesión cerebral brutal por una toxoplasmosis. Entonces, para no tener que repetir el problema, pues decidí que lo que había que buscar era cómo arreglar el cerebro, no cómo tratar los síntomas, que es lo que había pasado con mi padre, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre el cerebro y con un centro que había en Estados Unidos que tenía unas ideas muy avanzadas respecto a lo que es la reestructuración cerebral o la reorganización cerebral. Fui con mi hijo durante 8 años, estuve atendiendo el tipo de tratamiento, aprendí evidentemente por la práctica que hacía luego en mi casa todos los días, cerca de 10 horas de terapia con mi hijo, y ya al cabo de 8 años me replanteé toda la situación, hice una recopilación y reestructuración de todo lo que había aprendido con ellos y sin ellos en el centro, y entonces abrí en Madrid un centro donde me puse a investigar a base de práctica clínica, o sea, ir viendo qué es lo que resultaba y por qué, y así llevo 32 años y medio. Algo he ido aprendiendo por el camino y entonces en un momento dado abrí el centro este, como digo, y empecé a tratar a personas que tenían dificultades en llegar a que el cerebro funcionara de la manera que tiene que funcionar, que como no se está funcionando a ti y a mí ahora mismo, ¿no? Entonces, cuando no funciona así, nos retrasamos en ese funcionamiento. Hay un ejemplo muy tonto que es 2 copas y media de más y el cerebro ya no funciona como debería funcionar. Y entonces te vuelves retrasado. No oyes bien, no ves bien, no te mueves bien, no tienes buen equilibrio. Todo está empantanado, se dice por aquí, y no eres capaz de estar a la altura de lo que el entorno te demanda para que seas una persona. ¿No? Y lo que hice fue empezar a investigar todo esto para ver cómo se podía llevar a una persona que tuviera un retraso por la sala, en algún momento encontré las causas, que puede ser generalmente por problemas genéticos o por hipoxia o por abandono de las madres, de algunas madres, ¿no? O también por estrés muy potente, que hace que las neuronas, las células cerebrales, no lleguen a conectarse en las redes que deberían y entonces no producen la funcionalidad que se ve desde fuera. Como la funcionalidad es muy variada, pues le van poniendo nombres y despistan muchísimo entre que seas paralítico cerebral o que seas autista. Parece que no tiene nada que ver, bueno, pues tiene muchísimo que ver porque son diferentes compuestos de redes que no funcionan bien. Entonces, si de las, digamos, de 200 redes, 80 funcionan mal, pero en otro funcionan esas bien, pero otras 80 que debían de estar en ese lote no lo hacen, parece que son síntomas totalmente diferentes. Y lo que está pasando es que son redes comunes a los dos que no están bien. No sé si me explico o No, no, necesito. te explicas perfectamente. Carlos, has hablado obviamente de muchos casos. ¿Es posible
que ahora mismo haya familias que se estén preguntando si quizás lo que tienen sus hijos en este momento tiene alguna relación con lo que tú estás explicando? Es decir, ¿es posible que haya familias que no sepan si sus hijos tienen una determinada condición porque no han sido capaces de quizá analizar adecuadamente los síntomas? Sí, vamos a ver. A ver cómo lo explico de una manera facilita. Nosotros, a lo largo de la evolución, hemos ido creando áreas nuevas en el cerebro, o sea, hemos ido ampliando el cerebro y creando redes nuevas que cada red hacía en un momento dado una función nueva que nos facilitó la supervivencia y que nos quedamos con ella. Entonces, en esta evolución de millones de años, el cerebro que tenemos tiene todo, bueno, tiene el volumen que tiene de neuronas y una serie de redes que todos debemos de tener por pertenecer a esta familia, a esta humanidad. Y da igual donde nazcas, que en el Polo Norte o en las selvas del Amazonas o en un barrio limítrofe de Madrid, todos esos cerebros de todas esas personas en el mundo están programados para llegar a ser miembros de esta humanidad en la totalidad de las funciones. Suena esto muy bestia, dicho así, pero estamos programados para ser perfectos. ¿Vale? Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias, que básicamente son 4, las que he mencionado antes, el que tengas un problema genético que va a limitar la capacidad de conexión de unas neuronas con otras y te quedas retrasado si no te atienden adecuadamente. La segunda es, que es la más común, que es que tengas una falta de oxigenación suficientemente importante y suficientemente dilatada en el tiempo como para que se te mueran una cantidad X, un porcentaje X de neuronas en el cerebro, en un sitio, en todas las áreas o en alguna nada más. Esa es la segunda causa, que es la más importante y de la que voy a hablar con un poco más de profusión. Y luego hay dos más raras, que son el que no tengas madre, que es el agente de nuestra especie, que va creando ese cerebro a base de besitos, de chuchones, los 5 lobitos tenía la loba y la serrín en serrán, marineros de San Juan, todas esas tonterías y monadas que hace cada madre a su niño, que ya no lo sabe, lo que están haciendo es creando unas conexiones que antes no existían y que son necesarias para llegar a ser persona. Y la otra es el estrés fuerte que destruye redes que hay. Pero vamos, la principal de todas, que es la falta de oxigenación, hace que aproximadamente un 1,5% de la población nacida nazca con serias limitaciones en la capacidad de conectarse a las neuronas por la falta de oxígeno en el momento, o alrededor del momento del parto, ¿no? Que es la hipoxia perinatal. Y eso hace que ese 1,5% quede seriamente afectado, pero hay otro 33%, repito, 33% de la población que hemos tenido esa serie de problemas al nacer y que se nos han muerto en mayor o menor medida una cantidad de neuronas más o menos o ligeramente significativas en diferentes áreas. Y eso hace que el 30% o el 33% de la población escolar en Estados Unidos, en España, en la China, en Chile, sea fracaso escolar porque ese cerebro no es capaz de estar a la altura de lo que el entorno académico le está demandando año tras año de una forma progresiva. Entonces llega un momento en que al no poder estar a la altura, fracasa en ese camino y se sale fuera del sistema académico normalizado, ¿no? Y eso es, como digo, es una brutalidad, es un tercio de la población escolar. Pero queda todavía otra brutalidad, que es una cantidad de casi otro tercio o más de la población que, pasado la secundaria, todavía
no son capaces de adaptarse al acelerón que supone la universidad. La universidad es todavía un bombardeo más potente de conceptos y de relaciones entre diferentes conocimientos. Y el que no tiene esa organización cerebral para procesar eso a la velocidad que le están dando, también se va a quedar. Y eso normalmente suele ser casi otro tercio de la población que, aunque acude a la universidad, acaba siendo fracaso universitario. No porque se dediquen a jugar a las cartas y a leer con las niñas o con los niños en el bar o en las cafeterías de la universidad, sino porque es que no se enteran de lo que en las clases de la misa a la media de lo que les están contando y lo que se necesita. Entonces, aparece que hay casi 2/3 de la población que no lo saben, pero no están preparados para esa demanda que nuestra sociedad les pide de formación académica. Permíteme que te pregunte, ¿tú crees que esa demanda está justificada? ¿Esa demanda de la sociedad para ese 2/3 de niños o de personas está justificada? Hombre, justificar quiere decir que se necesita tener unos conocimientos. Vamos a ver, yo no soy partidario de los conocimientos. Los conocimientos los vas a adquirir por la práctica en el terreno que te muevas. Lo que el sistema académico, tanto hasta la secundaria, o incluida ella, y la universidad, lo que te da es una forma lógica, o sea, un sistema lógico de análisis de la realidad y poder tomar decisiones de acuerdo con esa demanda exterior que existe, ¿no? O que te va a existir. Si no tienes esa forma lógica de análisis y de pensamiento, vas a ir dándote batacazos por la vida por todos los lados, porque no eres capaz de analizar casi nada, ¿no? O a no ser que te súper especialices en algo muy concreto y muy sencillo. Pero bueno, los conocimientos no están mal, es muy bonito saber, o sea, ser humanista, porque sabes de todo, conoces de todo, te puedes enfrentar con todo, muy resultón, pero no está mal. O sea, el no poder hacer eso no es malo, pero también tienes que estar en un nivel adecuado, ¿no? Para poder manejar. También hay otro concepto que me llamaba la atención, que es la cuestión del fracaso, ¿no? ¿Es realmente un fracaso el hecho de que estas personas no puedan seguir el ritmo que ese sistema educativo les exige? Sí, claro, es un fracaso porque está mal diseñado el sistema, ¿no? Es decir, hay un cuento muy parecido que era ese de la cama, ¿no? Una cama que mide 1,70 y el que se mete en la cama que mide más de 1,70 le cierra las piernas. Y el que es más corto se las estiran para que dé 1,70. Eso es lo que hace el sistema académico normalmente. Te obliga a normalizar, a meterte en una norma o en una horma determinada. Y entonces, bueno, si no te adaptas a eso, o sea, si no puedes adaptarte porque tu máquina cerebral no está adaptada a eso, pues te rechaza el sistema, te saca fuera, te mete en otros sistemas, en ser trabajadores manuales o de formación profesional, o de lo que sea, pero no te deja meterte por ese camino académico de conocimiento de campos muy interesante, ¿no? ¿Qué le ocurre al cerebro humano cuando se está empezando a adaptar y finalmente se adapta a esta normalización del sistema? ¿Qué le sucede? ¿Qué hace el cerebro para adaptarse a eso? Que para poderse adaptar tienes que repetir en ti mismo la evolución de la especie que nos ha hecho llegar a donde estamos. O sea, la sociedad que tenemos es producto de nuestra evolución y estamos viviendo en ella. Entonces, si tú no recorres la evolución que hemos tenido hasta el mismo momento en el que estamos, no vas a ser capaz de vivir dentro de esa sociedad, dentro de ese entorno. Vivir totalmente, quiero decir, puedes vivir y con limitaciones, ¿no? Eso te permite el sistema. Pero no es lo mismo vivir, yo sé, en el mundo desaforado de Nueva York a vivir en un pueblito de Montana de 5.000 habitantes. O sea, no tiene ni color. Entonces, puedes sobrevivir, pero no es igual. Y puedes sobrevivir de ingeniero de rascacielos en Nueva York y en Montana dedicarte a cultivar un huerto, ¿no?
Pues sí, sobrevives, pero la vida es diferente. Ahora, el mensaje de lo que yo hago, el básico es que cualquier cerebro estimulado adecuadamente en cualquier momento de la vida de esa persona, se le puede recuperar, o rehacer, o rehabilitar, o reorganizar, que sería la palabra, ¿eh? En las partes en que ha resultado eh, deficiente, por la razón de estas 4 razones que planteo. Y puede ser desde que nace, bueno, es posible estimular en la época prenatal, desde el 4.er mes, ya puedes hacer que el cerebro funcione adelantadamente a lo que debería hacer. Y bueno, una vez que naces y tienes cualquier limitación, esas limitaciones son recuperables. ¿Cuál? Hasta los 80 años. Por lo tanto, quiere decir que todavía hay esperanza con cualquiera de nosotros, ¿no, Carlos? Con los ictus, con los derrames cerebrales, los traumatismos craneales por peleas o por accidentes de coche, que es lo más normal, o, ¿qué te voy a decir yo? Ahogamientos, asfixias, destrozos de neuronas a base de alcohol o de drogas durante mucho tiempo, eso es recuperable, ¿no? Todo es recuperable. Todo es recuperable. O sea, lo que hace es que si una red, a ver cómo lo explico de una manera muy gráfica, vamos a suponer que una red, para hacer una cosa, lo que sea una función, necesita 10 millones de neuronas, con cada neurona conectada con 50.000 otras neuronas de la propia red. Ocurre lo que sea y de esos 10 millones te quedas con 5 millones. Y esos 5 millones, con ese número de conexiones, no son capaces de producir la función. Entonces, te quedas ahí a medio hacer, a medio colgar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el sistema que yo manejo? Primero, hago que esa red invite a conectarse a un montón de neuronas periféricas a ella que no están haciendo nada, que están viviendo una vida padre. Entonces haces que se conecten y bueno, pasas a lo mejor de 5 millones a 7 millones o 8 millones de neuronas. No tienes los 10 todavía. Pero si cada uno de esos 7 millones, en vez de conectarse con 50.000, haces que se conecte con 100.000, aunque sean menos cantidad de neuronas, pero al estar mucho más reconectadas unas con otras, esa red va a ser capaz de fabricar la función que antes no podía. Y una vez que consigues eso en esa red, tiene un premio añadido, que es que las otras redes que dependen de ella puedas también repararlas y ponerlas en funcionamiento. Es decir, nadie va, una cosa que os dije en la otra conferencia, en la otra interview que hiciste, que nadie va a correr si antes no anda, eso de cajón. Entonces, bueno, una vez que andes, ya puedo meterme a ver cómo te reparo lo que te falte para que puedas correr. Y voy reparando el sistema hasta que todo el sistema hace lo que tiene que hacer por el hecho de ser tú un miembro de nuestra humanidad y de este momento. Lo cual tiene muchas connotaciones porque no solamente reparas, puedes hacer que en lugares del planeta donde el sistema es, donde la estimulación para adaptarte a ser humano es, digamos, de baja intensidad, porque el entorno es poco demandante por la tribu de los marimbas que viven en la zona del Amazonas, y bueno, con cazar y 4 cosas más, sobreviven. Es los niños de esa tribu, si los estimules adecuadamente en un periodo corto, de 4 o 5 años, pueden estar perfectamente a la altura de un niño que viva en Nueva York, en Madrid, donde sea. Cuando dices a la altura, ¿a qué te refieres exactamente? A la capacidad de procesamiento. Esto es como un ordenador. O sea, para vivir, a lo mejor eso que he dicho, esa tontería que he hecho en la tribu de los marimbas en el Amazonas, que no existe, me la acabo de inventar, con el chip 286 de ordenador puedes resolver todos los problemas que te planteas en todo.
Si te cojo, te saco de la tribu y te meto en Nueva York, a un desgraciado, porque te falta velocidad y capacidad de procesamiento para estar en esa sociedad que es mucho más rápida, más demandante y que te da mucho más. Entonces, te diría que para vivir en Nueva York a lo mejor necesitabas un Pentium, ¿no? Chips muy conocidos. Entonces, ahora, ¿cómo cambias el chip de 286 al Pentium para poder hacer eso? Pues ahora mismo no hay sistema, esas personas se convierten en los parias de las sociedades avanzadas cuando emigran. Para ese niño, si el hijo de ese señor lo metes en un colegio, en una high school de la zona, cuando acaba ese proceso está a la altura de los otros niños que han pasado toda esa evolución totalmente diferente. Pero también puedes coger a ese señor que no ha tenido esa educación, esa demanda, puedes hacer que su cerebro subirle de chip. Le puedes pasar del 286 al Pentium a través de una serie de sistemas de estimulación sensorial, que con luz, con sonido, con contactos cutáneos determinados, masaje y con movimiento. Y eso solo hace que el cerebro se organice para poder acometer otro serie de... Es muy común, sobre todo... Si me estoy desbarrando o no. No, para nada, al contrario. Te iba a preguntar, es cada vez más común ir por las escuelas del mundo y escuchar de casos de niños que son diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Por algún motivo son como dos diagnósticos que suelen ir muy unidos. ¿Por qué crees tú que existe una mayor cantidad de niños hoy en día que son diagnosticados con estas dos condiciones? Por la inadaptación, vamos a decir, si tu cerebro no está a la altura de la demanda que te produce el entorno, tienes dos posibles soluciones al problema. Una es me retiro del entorno, me aparto. Eso se llama autismo o rasgos autistas. Y la otra es decir, bueno, se va a enterar el entorno de quién soy yo a pesar de que no me deja o no puede. Dice que la persona que le pasa eso dice que no le dejan, pero es que no puede, ¿no? Entonces, como se va a enterar, como se acelera y se mete en el entorno que no puede manejar bien, entonces pues va dándose cabezazos contra las paredes, que es lo que sería el autismo, la hiperactividad. Estoy todo el día reactivado, superactivado para poderme enfrentar con lo que pasa, no puedo y me acabo agotado. Cuando acaba el día, caigo hecho. Entonces, las dos son las dos caras de la moneda de la inadaptación. Luego hay un tercer caso, que es el intermedio, que es gente o cerebro que pasan de rasgos autistas a hiperactividad en tiempos cortos, que pueden ser diariamente 15 veces o 60 veces o una vez cada 3 días. Entonces se llaman no sé la palabra, no sé cuánto polar. ¿Los bipolares te refieres? Los bipolares, perdona, estaba en singular. Es la bipolaridad, o sea, estás pegando saltos de uno a otro y vuelves loco a todo el que tienes alrededor porque no te coge, por qué te retiras, por qué vienes atacando, por qué puedes acabar loco, ¿no? Pero es todo una inadaptación al entorno por un cerebro que no está organizado para procesar los estímulos de ese entorno en tiempo y forma adecuada. ¿Vale? Muy bien. Como cada vez la sociedad es más compleja, digamos, resalta en mayor número la inadaptación en números que existen dentro de los miembros de la sociedad. Muy bien, entonces las personas que son diagnosticadas, pongamos que con hiperactividad, ¿qué tipo de ejercicios tú, para las personas que nos están escuchando, qué tipo de ejercicios tú aconsejarías a los padres de estos niños? A ver, digamos que hay un abanico de terapias. Eso como te pones malo, hay un abanico de terapias para que volverte sano, ¿no? Pero realmente lo que tienes que estudiar es el enfermo en sí, o el caso en sí. Que bueno, yo lo pongo, vamos a ver, para ser miembro de esta sociedad bien,
de esta humanidad, que necesitas tener unas 100 y pico redes cerebrales fundamentales, las tienes que tener perfectamente constituidas. Entonces, y eso lo consigues a través de los estímulos que tu madre te va haciendo durante los 7 años y medio posteriores a los 3 meses después de la gestación. O sea, desde el tercer mes de la gestación hasta los 7 años después de haber nacido, ese cerebro, esas redes, esas científicas redes, tienen que estar perfectamente constituidas. Si por alguna razón, las que he expuesto, una o varias o todas no están organizadas suficientemente bien, vas a tener una serie de problemas u otros. Entonces, lo que hay que ver es, en cada caso, por ejemplo, esto que estabas planteando del hiperactivo, ese hiperactivo, ¿qué redes son las que le hacen ser hiperactivo? O sea, ¿qué inadaptación, por no poner redes, qué inadaptación tiene para no poderse adaptar al entorno? Y esa inadaptación son una serie de redes que en su caso pueden ser unas, y en el caso de otro hiperactivo son una parte de esas más otras y menos otras. Entonces son perfiles diferentes. Entonces yo lo que hago es buscar lo que llamo además el perfil de organización de ese cerebro, que es buscar cuáles son esas redes que no están todavía maduras o bien constituidas, y que en ese caso son la causa no evidente de los problemas que están teniendo. Una vez que sé eso, lo primero que hago evidentemente es contárselo a su familia. Vamos a ver, este niño o este adulto, porque los niños se vuelven luego mayores, no sé, que todo el mundo se cree que son los niños hiperactivos. No, hay adultos hiperactivos a patadas, el 15% de la población, o sea que no es ninguna tontería. Y que son los que, por esa inadaptación, se meten en líos luego sociales que les llevan a ser, por ejemplo, uno de los grupos con más miembros encarcelados en la delincuencia, por falta de adaptación. Entonces, le cuento a la familia, vamos a ver, esta persona, este familiar suyo, no es capaz de hacer todas estas funciones que debería de estar haciendo perfectamente, y en vez de eso tiene que hacer todas estas otras que corresponden a niveles de maduración más bajos de lo que son, porque esta y esta red que hemos encontrado no están todavía bien completadas. Y ahora vamos a completarla. Pues en función de cuál es la red de cada una de esas redes, prescribo una rutina de estimulación específica de esa red. Entonces, cada vez que su madre o su padre o los dos se turnan y le hacen diariamente ese estímulo, un número de veces muy corto, son 4 o 5 veces al día, en 2 o 3 o 4 minutos, esa red atrae otras neuronas y se conecta con otras neuronas de la misma red, y al cabo de un tiempo esa red queda completada, con lo cual desaparece parte de las manifestaciones atípicas que tiene esa persona. Y limpiando red a red, que se tarda tiempo, acaba la persona siendo una persona promedio, normal, y que con sus capacidades como tú y yo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy tocado porque tuve un parto muy hermoso, de 20 y tantas horas y con mucho sufrimiento hospital. Y bueno, luego, a pesar de eso, pues he logrado estudiar un par de carreras, he hecho algún máster, he hecho de todo. He trabajado en la docencia, y en empresa privada, y público. Bueno, no soy un genio, ni lo pretenderé nunca, pero bueno, me manejo razonablemente bien dentro de lo que me ha tocado vivir. Entonces eso es de lo que se trata. Y podría estar diciendo lo que estabas diciendo de que las personas adultas, de que hay un 15% al menos de personas hiperactivas.
¿hay algún ejercicio que en general la población pueda hacer para aumentar su capacidad mental? Sí, todo lo que está relacionado, con el equilibrio y la visualización, o sea, el manejo de las redes cerebrales que manejan el equilibrio y la musculatura ocular. ¿Podrías poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, yo creo que tú eres miope operado por cómo miras, ¿no? No, No. pero, Soy miope, pero no operado. no, pero bueno, te has quitado las gafas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Nosotros cuando nacemos venimos determinados para que el globo ocular acabe siendo esférico. Y para que sea esférico, tienes que mover la cabeza en unas posiciones determinadas. Que vienen por ejemplo, obligadas esas posiciones, a través de reptar por el suelo como un comando y gatear. Entonces, el globo ocular se va volviendo por el movimiento que tienes de la cabeza y el mover el ojo en función de cómo mover la cabeza, se va volviendo esférico todo. ¿Qué pasa si no haces esos ejercicios? No quiere decir que no los hagas, que los haces insuficientemente en el tiempo de lo que debería. Pues que el globo ocular no acaba siendo esférico, sino que acaba siendo apepinado de delante a atrás. Al ser apepinado, la imagen ya no se forma en la parte de detrás de la esfera, se forma a mitad de camino, a 2/3 del camino del pepino, con lo cual eso se llama miopía. Y entonces estás sugiriendo que podríamos volver, por ejemplo, las personas adultas, podríamos volver a hacer como juegos de guerrillas y empezar a movernos por el suelo como si estuviéramos escondiéndonos o en combate, y eso va a hacer que cambie la forma de nuestro ojo, de nuestro globo ocular. ¿Eso podría ser una posibilidad? Sí, y cambia también la planta del pie por cómo tienes que manejar el pie en esa situación, y desaparecen los pies planos. O sea, a cualquier edad puedes rehacer lo que no has hecho, ¿no? Y recuperar esos problemas, ¿no? Recuperar, vamos, los problemas no, las redes que no has podido hacer. Ahora, siempre hay que ver cada caso separado. Esto es clave. Puede haber, imagínate ahora que estamos en pandemia de un virus, pero que no fuera un virus, que fueran bacterias. Bueno, pues si sabes exactamente la bacteria que es, le puedes dar la penicilina o el específico de esa bacteria. Ahora, si no tienes un buen armario farmacológico, dices, pues bendita sea la Virgen, coges uno de amplio espectro, ¿no? Y de bueno, pues que Dios le bendiga. El 90%, el 80% de los problemas, la gente infectada se lo quita. Va a tener un residual del 15, el 20% que no lo curas. Y algunos de esos, o muchos de esos, se van a morir. Pero bueno, por lo menos salvas a una gran parte de la población, pues esto es igual. Bueno, puedo decir 4 cosas que las hagan y que a un porcentaje de la población afectada, en este caso, de lo que estamos hablando, de hiperactividad, les baje la hiperactividad o les desaparece. Pero a un porcentaje muy alto no se les va a quitar. Entonces, por eso lo importante es ir combinando las dos cosas, combinando programas de estimulación de amplio espectro con los específicos y particulares de esa persona. ¿Hay algo que puedan hacer las personas que están en su casa ahora mismo para saber si hay algo que, bueno, decirte, si hay algo que ellos debieran hacer para mejorar su capacidad? Pero ya has dicho que, de hecho, nuestro cerebro siempre puede ser mejorado, ¿verdad? ¿Si te he entendido bien? Totalmente. Totalmente. Siempre. ¿Dónde pueden acudir las personas que nos están viendo para saber más, para saber más qué tipo de ejercicios pueden hacer? Porque independientemente de terapias para diagnosis específicas, sencillamente para aumentar su capacidad cerebral. Hombre, es repetir lo que tenían que haber hecho de pequeños. Pasa que todo el mundo se resiste además
trabajar a ciegas sin saber cómo vas evolucionando no lo hace nadie. O sea, yo te digo, vale, pues vete y ponte a reptar por el suelo. Y a los 3 meses de estar reptando por el suelo, me estás insultando porque no sabes si has mejorado, en cuánto has mejorado, si te queda mucho por mejorar. O sea, lo dejas y es muy buena. Necesitas en eso un coaching que te vaya llevando, por una tutorización, vamos a hablar en castellano, una tutorización que te vaya diciendo, mira, en este tiempo, en estos 3 meses, has avanzado en esto. Pero no es suficiente, tienes que seguir haciendo esto para que podamos conseguir todas estas cosas que todavía no has conseguido, o que el proceso que tienes que seguir. Entonces, eso es lo que yo hago. Valoro a la persona en particular, veo los problemas, le diseño un paquete terapéutico de rutinas de estimulación, las va haciendo y le tutorizo constantemente. Cuando quiera me llaman y me preguntan, pero vamos, si no me llaman, yo cada 10 semanas tutorizo. ¿Cómo tutorizo? Valoro otra vez a la persona y ahí se ven las diferencias. Como siempre valoro en presencia de la persona y de sus familiares, no puedo engañar a nadie porque la valoración es siempre la misma. Y ahora hay una ventaja que es, con esto de la pandemia, que he tenido que, como todo el mundo, desarrollar, reinventarnos, esas valoraciones las puedo hacer vía online. En vez de estar con mis ojos viendo lo que hace esa persona en una habitación, lo que hago es que con una cámara, como estamos ahora, ponemos la cámara y digo, a ver, a su madre, a su padre o a una tercera persona, hazle esto, hazlo lo otro, muévele de esta manera, muévele de la otra. Y voy viendo esas reacciones que me dicen cómo está la red que estoy testando. Si está perfecta, o está todavía en formación, y en qué nivel de esa formación está. Buenísimo. Las personas que quieran saber más y que quieran acudir a ti y quieran que les ayudes, ¿cuál es la mejor forma de contactar contigo, Carlos? Hay 2 facilísimas. Una, vía internet, en la página mía, que se llama institutosfai.com, FAI, en inglés FAY, FAI, institutosfai.com, y ahí viene mi teléfono y me puede llamar perfectamente por teléfono o por email o por WhatsApp, videoconferencia o texting, ¿no? Y bueno, ahí nos podemos poner en contacto y ver qué podemos hacer en función de esa persona que le pasa, ¿no? Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, Carlos. Ha sido un placer. Vuelvo a decir que el mensaje es que es reparable, todo eso es reparable, que es la revolución que me llevo entre manos. Buenísimo, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y a todos vosotros los que nos estáis viendo, gracias por estar nuevamente aquí en Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Soy Ángel Ribó desde Dallas, Texas, desde Estados Unidos. Aquí estamos en Expansion Network. Gracias por estar aquí el día de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta conversación con Carlos Gardeta tanto como nosotros. Os esperamos nuevamente en la próxima entrevista que hagamos, en el próximo programa o retransmisión que hagamos en directo, y os mandamos mientras tanto un abrazo. Hasta pronto. Chao.